parece que este espacio que ofrece la academia, en concreto la Univalle, acá en Buenaventura, es muy importante. Yo quiero ser lo más breve posible porque no creo que es cansarlos a ustedes. Quiero así a grandes rasgos como tener en cuenta, no sé si lo hicieron mis antecesores, todo este concepto de qué es el conflicto. Según la Corte Constitucional debe ser entendido en sentido histórico y amplio. Esto quiere decir que el conflicto no es solo armado, no es solo bélico, sino también, lo sabemos por experiencia, de carácter social y involucra una serie de intervenciones territoriales que guardan una relación de funcionalidad con el actuar de grupos armados al margen de la ley o como estructuras macrocriminales. Aquí se ha hablado de las PACRI, de guerrillas paramilitares y agentes también algunos del Estado, que cometen violaciones graves a los derechos humanos con carácter masivo y sistemático. Imagínense para mí, de rector del seminario de Manizales, pasar de un grupito de 100 personas a 400.000 personas de Buenaventura. Yo solo distinguía que era no matar, y después me tocó que aprender a distinguir asesinato, que masacre, toda esa cuestión, desplazados, desaparecidos, picados, todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso es lo que dice la Corte. En cuanto a la violencia, esa palabra que tanto usamos, la violencia política es la ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad política, social, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. Nosotros vivimos en Colombia casi desde el año 48, desde el asesinato de Gaitán en Bogotá, ese bogotazo, una época casi ininterrumpida de violencia. Y esa violencia política puede ser ejercida, lo sabemos, por agentes del Estado o particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado. Y en este caso se tipifica como violación de los derechos humanos. En segundo lugar, esa violencia puede ser por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra, y entonces se tipifica como acciones bélicas. Se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica como infracción al derecho internacional humanitario. Y en tercer lugar, por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico-políticas que los llevan a actuar en contra
de quienes tienen otras posiciones o de quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas. En ocasiones esos actores son identificables como ajenos al Estado y a la insurgencia, y en otras la identidad de esos actores no es posible determinarla, pero sí hay elementos para identificar los móviles. Y estos casos se tipifican como violencia político-social. Entonces, por ejemplo, el secuestro, entonces allí está estos dos conceptos de violaciones a los derechos humanos. Los dos elementos específicos son que convierten un acto de violencia cualquiera en una violación de los derechos humanos son, por una parte, el autor y por otra parte, la materia. Si el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno de los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces el acto se constituye en una violación de los derechos humanos. Una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución política, la intolerancia social o el simple abuso o exceso de autoridad que a veces nosotros por la noticia vemos. La autoría estatal es, por lo tanto, el elemento determinante para tipificar una violación de derechos humanos que puede darse de varias maneras. Un acto de violencia realizado por un agente del Estado, aquel que tiene funciones represivas o de control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho que ejerce una función pública. En segundo lugar, cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia del Estado. Y finalmente, cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de garantía o protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos. Entonces, esa es como una referencia que me pareció muy importante realizar. Me relaciono un poco con lo del concejal Víctor, que decía, digamos, toda esta situación de conflicto que vivimos en Buenaventura es anterior, digamos, a todo este conflicto, y el conflicto lo que ha hecho es incrementar, acentuar toda esta marginación, este subdesarrollo y esta exclusión. ¿Cómo se manifiesta y se vive el conflicto social y político que existe en Buenaventura? Yo aquí digo a grandes rasgos lo siguiente. El drama de las desapariciones forzadas ese conflicto ha dejado y deja todavía huellas impresionantes. El desplazamiento rural y intraurbano. Nosotros aquí tenemos una cantidad impresionante en ese sentido. Las fronteras invisibles en los barrios, ya lo mencionaba el concejal Víctor. El reclutamiento forzado de niños, de niñas, de campaneros, de adolescentes y jóvenes para grupos al margen de la ley. El monopolio de los artículos de primera necesidad para la población de Buenaventura. Hay el monopolio, lo sabemos, del queso, del plátano, del pollo, de la carne, y yo pregunto,
a pesar de toda esa intervención del Estado, ¿qué han hecho? Siguen. Por ejemplo, de la Comuna 12 por el barrio allá de Guadalupe, me decía el párroco: vea, monseñor, todas estas tienditas ya cerraron porque ya no tienen cómo pagarle a los que cobran. Pero miren, eso es impresionante. La extorsión, la vacuna a comerciantes que de manera obligatoria tienen que dar una contribución económica a grupos al margen de la ley, el asesinato, las balaceras entre bandas al margen de la ley, la barbarie, eso que ha impresionado mucho las casas de pique, la corrupción administrativa, la indiferencia, la falta de institucionalidad. Yo creo que es un vacío impresionante. Eso se llama violencia institucionalizada. La indiferencia, la falta de honestidad, de responsabilidad en la gestión administrativa. Miren, por ejemplo, la realidad de la salud, de la educación, de la convivencia ciudadana. A mí me ha tocado en este año, sobre todo, recibir del presidente de la República, con todo respeto, delegaciones que hablarme de la prosperidad democrática. Y yo le decía a esa delegación: ¿y eso por qué se come? Aquí lo que tenemos es unos que son más ricos y otros que son más pobres. El capitalismo salvaje, eso es lo que ha hecho en Buenaventura y en Colombia. La prioridad del Estado colombiano, lo sabemos, ha sido el puerto, no la ciudad. Imagínense, yo no sé qué universidad y Sierra del Valle, pues que le caiga el guante, ha hecho un estudio que ya Buenaventura no es ciudad, sino asentamiento humano. Ni siquiera somos vereda como Cisneros, sino asentamiento humano. Imagínense, explíquenme a ver qué es eso, porque yo creo que asentamiento es menos que vereda, que corregimiento. Entonces es una cosa impresionante. ¿Para qué? Para servir a el mundo de la empresa, ¿no? A las grandes empresas. Buenaventura 2050, allá en la primera sesión del Senado, nos presentaron 12 megaproyectos. Y la pregunta que yo les hice: ¿y ustedes dónde ponen al pueblo de Buenaventura? ¿Ya le consultaron o la consulta previa vale qué? Es eso, ¿cierto? Esa realidad que nos duele. Y entonces, miren, ni siquiera somos ciudad para el mundo de la academia o para los empresarios, para poderse hablar acá. Y les digo, qué coincidencia, sin que uno sea mal pensado. Coincide el mapa de los megaproyectos con los focos de violencia. Imagínense. Eso, entonces, ¿qué hay allí? El master plan de Buenaventura, me han querido hacerlo, pero explicármelo y todo. Lo que yo entiendo hasta ahora, eso es para la ampliación portuaria de Buenaventura. Allí no tiene nada que ver el pueblo. Entonces, el alcalde o el consejo distrital, ¿será que va a firmar el master plan? Allí yo les dejo la pregunta, ¿no? ¿Será eso? Entonces, todos los componentes del master plan son en relación con la ampliación portuaria, es eso, pero nada social en relación con el pueblo de Buenaventura. Y yo tengo acá el 90% es afrodescendiente, el 6% indígena, el 4% mestizo, y nosotros somos invitados de piedra. Problemática llena de contradicciones. ¿Cuáles son los retos y posibilidades para las comunidades y el distrito de Buenaventura? Decía la pregunta.
Yo les digo, algo decían acá, no estoy diciendo cosas nuevas, pero la repetición, el que repite es como la naturaleza. Nosotros, los obispos de la región pacífica, hemos hecho un estudio de toda la problemática, la diócesis de Apartador, Quibdó, Izminatador, Tumaco, Guapi y Buenaventura, y hemos focalizado coincidencialmente con toda esta problemática del Pacífico colombiano en 3 ejes temáticos, ya lo decía aquí Víctor: la defensa del territorio. Aquí arrinconaron a los afros y ahora con todas estas metas los quieren sacar, imagínense. En segundo lugar, la identidad cultural, con esa trietnia. Miren qué bonito el himno de Buenaventura, habla de la trietnia, que solo debe inclinar la paz ante Dios. Ojalá sea así, no ante el poder, el placer y el tener. Y ese ha sido un trabajo difícil, arduo, efectuado con la ayuda de la Iglesia Católica de Alemania, pero que no se ha hecho tan visible. Y hay de ese un libro, yo lo tengo acá, Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano, un libro escrito por Jesús Alfonso Flores López y Constanza Millán Echeverri en el 2007. Después, en el 2010, los obispos de la región Pacífico hicimos una carta pastoral muy significativa: tierra, territorio, don de Dios para la vida. Allí todos los saltos que mencionaba a Víctor, allí también nosotros los retomábamos, los avalábamos, pero todavía nada de eso hay respuesta. ¿Qué has vivido, Buenaventura? Marginación, subdesarrollo, inequidad, exclusión. Mari Grueso, esta gran poetisa nuestra, dice que el problema de Buenaventura es que vemos entrar y salir la riqueza. Nosotros somos espectadores. Y el Papa Francisco, con esa claridad que le caracteriza, dice esto: la mayor exclusión consiste en ni siquiera ver al excluido como persona y como parte de la sociedad. Fue las organizaciones sociales, fue la diócesis, no la administración, la que quienes hicimos visible la problemática de Buenaventura, porque aquí, según algunos, no pasaba nada, todo bien como el pibe. Eso no puede ser así. Entonces, miren esa frase del Papa: la mayor exclusión consiste en ni siquiera ver al excluido como persona y como parte de la sociedad. Ustedes, el pueblo afro, son casi 10 millones y no son, y hasta la Constitución del 91 eran invisibles. Ahora no, esa visibilidad hay que hacerla efectiva y alegar todos los derechos. Entonces, allí está toda esa situación. Yo aquí voy a mencionar así, yo estoy muy preocupado, y lo he estado y estaré, por Buenaventura. Yo hice hacer a un centro de estudios de derechos humanos en Bogotá, de los jesuitas, el CINEP, la situación de violencia de Buenaventura. No voy a leer todas esas páginas. Entonces, miren, síntesis del recorrido del terror, la masacre, la tortura y la sevicia en 3 etapas de la violencia política en el Valle del Cauca. La primera etapa: propagación de la cepa paramilitar en el suroccidente e intensificación de la refriega bélica. La violencia es producto del narcotráfico, es interna. Hay un proyecto narco paramilitar para hacerse al control
y asegurar tierras y zonas de interés mediante la expulsión de la población. Violencia abierta y pública. El sicariato es el mecanismo de encubrimiento que sirve a la impunidad y para mostrar una alta organización interna que controla la zona y a dominar la vida de los barrios y territorios. Es decir, hay un ejercicio de poder originado en el dominio y posesión de la tierra. Hay un interés, lo sabemos, por recursos naturales como la minería. El caso de Zaragoza, miren, qué triste, ¿no? La mina de oro más grande a cielo abierto, 260.000 millones mensuales produjo esa mina, 60 muertes o asesinatos allí. El gobierno nacional, el Ministerio de Minas no apareció por ningún lado, la gobernación tampoco, y la gente dice que el alcalde de ese tiempo sí se aprovechó. Entonces es eso, allí está ese ejemplo. La segunda etapa es la intensificación del conflicto, homicidios y desplazamientos. En el año 2000 hacia la vía Cali-Buenaventura el control era buscado por los grupos paramilitares. En el año 2004, en el primer semestre, cuando yo llegué en junio, ustedes saben cómo había la quema de tractomulas antes de Lo Guerrero. Y la tercera etapa de esa reconquista del Pacífico Sur es el repliegues paramilitares y despliegues insurgentes. Entonces está el repliegue de las FARC-EP ante el arremetido de la fuerza pública y bloque Calima de la SAUC, la continuidad del terror paramilitar para la prosperidad y la competitividad. Entonces miren, ahí les voy a dar una frase de un periódico muy serio de Bogotá que hace como un análisis o una interpretación de eso. ¿Qué sabemos nosotros con que estamos acá? El Pacífico es punto estratégico en el mundo geopolítico de la economía mundial y es un factor fundamental para la competitividad en el mercado mundial. Imagínense qué tristeza, ¿no? Con el respeto que es una dama, la canciller, cuando se firmó, dice que la Alianza del Pacífico la hicieron en Cartagena, no en Buenaventura. Y la respuesta que le dio a los periodistas, no, oigan, es que el Caribe es también Pacífico. Como que no estudió geografía, qué pena, ¿cierto? Es una falta de respeto al Pacífico. La cuenca del Pacífico mueve el 67% de la economía global y en sus costas reside el futuro comercial del mundo. Miren, esto lo he dicho, esto que voy a decir, qué tristeza. Aquí he aprendido que Buenaventura, en estos 6.663 kilómetros, hay 500 ríos, y oigan la bobadita, 45 millones de metros cúbicos de agua dulce, pero Hidropacífico y todos los que han robado no nos impiden tener agua en la llave. ¿Se dan cuenta? Eso es una cosa impresionante. Allí, eso que lográramos, yo le digo, ¿de qué vale la intervención si todavía no tenemos agua? Colombia es líder mundial en riquezas y biodiversidad. Está ubicado en el corazón del continente americano. Hay 16 parques naturales. La ubicación estratégica y riquezas ha dado para que el Pacífico sea un territorio atractivo para la inversión nacional y extranjera, con los TLC.
Entonces miren, por eso hay esa reconquista del Pacífico Sur. ¿Y eso cómo se hace? Miren, extracción y violencia, desarrollo y miseria. ¿Y cómo? Despojando, sacando a la gente. El modelo económico y de desarrollo está en contravía de la autonomía de las comunidades étnico-territoriales, lo que decía el concejal Víctor. Miren todo esto de la extracción de la madera. La CBC nos molesta a nosotros, los católicos, por el ramo del Domingo de Ramos, pero miren el puente del Piñal, ¿no? Toda la madera, eso sí no les tienen sin cuidado, ¿cierto? La minería, miren cómo dejaron Zaragoza y todo el río, ¿cierto? Y nadie, aquí no ha pasado nada. Bueno, entonces toda esa reconquista está acompañada de violencia, de exclusión y segregación racial. El racismo lo hay históricamente. Aquí en esta aula académica yo he oído esas ponencias muy precisas y bien hechas sobre el racismo en Colombia, y entonces han marcado la región como zona de guerra y de disputa por el control territorial. Toda esa es la razón, ¿no? Se ha volcado hacia una crisis humanitaria de altos niveles, y nosotros en ese manifiesto al gobierno le pedíamos, pero no lo va a hacer, ni lo ha hecho, ni lo hará, porque es una contradicción que Buenaventura sea la alianza del Pacífico y que esté en crisis social y humanitaria, que era lo primero que le pedíamos en ese manifiesto al gobierno. Entonces ahí está. Entonces, insoluble problema histórico del territorio ha sido una constante histórica. Entonces, miren, esos factores que se suman a la problemática de la violencia y que enfrentan las comunidades étnico-territoriales del Pacífico colombiano. Entonces, miren, la consulta previa, ¿no? La Ley 70 y su implementación, la lucha armada, la oferta institucional gubernamental, la pérdida de los ecosistemas, la sistemática violación de los derechos humanos. Nuestro compromiso como sociedad nos convoca a trabajar por el derecho a la verdad de las víctimas y de toda esta situación. ¿Qué nosotros podemos hacer? Los retos y posibilidades para las comunidades y el distrito: recuperar el sentido de pertenencia a nuestra cultura, al territorio, intensificar la dimensión comunitaria a través de todos esos organismos, el abandonar la falsa y engañosa cultura de muerte. Delinquir no paga, aprendí yo acá. El mal nunca triunfará de manera definitiva, el bien sí. El facilismo, la droga, el licor, el dinero fácil, el placer. Decidirse y comprometerse con la cultura de la vida, de la verdad, del bien, de la belleza, de la fraternidad, que es el camino para la paz. El drama de la humanidad es de fraternidad, lo ha dicho el Papa Francisco. Por eso yo creo que este conflicto es una ocasión para unir todas las fuerzas de la ciudad, las instituciones, la administración, empresarios, obreros, comerciantes, la academia, iglesias, profesionales, empresarios, para hacer frente común por Buenaventura y darle un nuevo rumbo para construir ciudad-puerto, impulsar cambio estructural, arquitectónico, pero sobre todo también existencial, que requiere mejorar nuestras relaciones interpersonales. El liderazgo y protagonismo comunitario. Ya no es la época de un liderazgo individual, sino
Ustedes jóvenes, que son el futuro, el presente de Buenaventura, tienen que comprender y situarse, dejar el miedo, la indiferencia y apuntarse a construir ciudad. Que Buenaventura elija la meta que quiere alcanzar. El mejor capital es el humano más que el contante y sonante. Buenaventura que diga sí a la convivencia, al amor, a la paz, al perdón, a la reconciliación. Hay una ley de víctimas, verdad, justicia, reparación, pero si a eso no le añadimos perdón y reconciliación, no habrá verdadera paz en Colombia. Que nosotros de verdad decidámonos por este trabajo comunitario para que pueda Buenaventura salir de este conflicto así, de que ya todos conocemos, ya está sobrediagnosticado, pero que no quiere llorar sobre la leche derramada, como se dice, sino personas, hombres y mujeres, ustedes los jóvenes, que realmente tomen la conciencia de esto y nos comprometamos a construir ciudad donde quepamos todos y nadie sea excluido. Eso sería mi aporte, educar para la paz en las aulas del preescolar, primaria, bachillerato, universidad, porque no solo debe ser un curso, una categoría en la académica, sino que debe ser una realidad para nuestro pueblo. Muchísimas gracias.